verso 19 y 20, primeramente. Y dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y luego esta es la respuesta. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. O sea, fíjate, primeramente dice que para ser libres de la esclavitud de la ley o del hombre, primeramente debemos de conocer cuál es el propósito de la ley. Y vamos a poner un ejemplo aquí que todos conocemos, o sea, afín a todo, que puede ser afín a todos nosotros. Por ejemplo, en donde tú te pares hay una ley, ¿verdad? Si tú vas a la casa de un amigo, de un hermano, te debes de dar cuenta que allí hay una ley, hay un reglamento. Aunque no te lo digan y no lo pongan ahí escrito, hay un reglamento, ¿verdad? Bienvenido, don Julián y doña Alma. Estamos preguntando por ustedes apenas. Qué bueno que llegaron. Eh, entonces, yo no puedo llegar a tu casa así como que aunque seas mi hermano aquí, incluso a personas que ya le tenemos mucha confianza, de todos los que están aquí, como a Omar, a Irma o a Dina, que vamos ahí, y yo no puedo llegar, o sea, como que no, y decir, a ver, ¿qué es lo primero? Entrando a su casa y abriendo el refri, ¿no? A ver, ¿qué tienes por aquí? ¿No? O sea, no, porque es propiedad ajena, por llamarle así, es una ley que, que bueno, yo la debo de conocer, o sea, incluso, pues sabemos de que el ejemplo más clásico es que el semáforo que está ahí es un fierro, es una luz, es un foco, pero ese semáforo, ese foco, ese con el que está colocado, te enseña algo. Te enseña que hay ciertas leyes que no debes de violar. Y esa ley es para protegerte, no es para hacerte mal. Esa ley es para proteger a todo aquel que hace lo bueno y que anda derechito. Pero para el que hace lo malo, la misma escritura te dice, el, 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 la ley lleva la espada, o el que tiene autoridad lleva la espada ahora sí que para hacer cumplir la ley. Y entonces usted va y usted ve a un hombre ahí vestido de tránsito o de policía, y ese hombre no es la ley. Ese hombre es un representante de la ley. El semáforo no es la ley, es un representante o un instrumento que representa la ley. Y por eso Jesús dice, yo no vine a quitarles la ley, yo vine para cumplir la ley. Todo aquello que ustedes no han podido cumplir, yo lo vine a cumplir. Pero casi, casi que escucho diciéndoles a Jesús, pero el hecho de que yo haya venido a cumplir la ley, no te pases. O sea, no porque yo la vine a cumplir tienes que transgredir la ley, porque el transgredir la ley de todos modos va a llegar una consecuencia. Entonces, dice, fue añadida a causa de qué? A causa del pecado, a causa de las transgresiones, porque si no hubiese habido la ley, todos viviríamos así como, imagínate hasta ahorita, ¿qué es lo malo y qué es lo bueno? No sabríamos. Nosotros que no somos abogados, o algunos de nosotros que no conocemos exactamente el mero punto de la ley, o sea, podemos hacer algo y podemos decir, es que no sabía que era malo. Es como una demencia de conocimiento, le voy a llamar así porque no quiero decir que estamos locos, Lucas. No le quiero decir que estamos locos,
Pero mire, hay un ejemplo. Yo entraba ahí al área de psiquiatría de la cárcel y ya había muchos ahí, o sigue habiendo todavía. Ahorita ya no me dan permiso de entrar, pero había varios que estaban por tomar un jugo en una tienda y se lo tomaban. Y yo decía, bueno, hay poco criterio del de la tienda porque no tenían la capacidad de comprender lo que es bueno y lo que era malo. El otro día nos tocó en el trabajo ahí donde estamos Abby y yo, que, que de pronto ahí en la cochera de donde estamos, pues hay una manguera ahí, de pronto vimos a una persona bañándose así. Y entonces, pero así en puro chor, pero yo dije, oye, ya como que está bueno, ¿no? Ya lo dejé que se bañara, dije, pues van a ser 2 minutitos, ¿no? Estaba bien rico, avéntese, bien. Pero es una persona que no está bien de aquí. Entonces, pues tengo que salir a decirle, oye, ¿ya terminaste de bañarte? Ah, sí, ya terminé y me entrega la manguera, ¿no? Pero yo veía a todos a algunos compañeros como que incluso la jefa pasó y se fue de largo cuando lo vio ahí bañándose, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que ese tipo de personas no saben lo que es bueno y lo que es malo, lo que les es de ellos o lo que no es. Por eso hay muchos que están ahí y los tienen en un lugar donde no les pueden hacer responsables de un delito, pero la regaron, pero tienen que estar ahí, pero no los hacen responsables, porque no entienden aquí lo que es bueno y lo que es malo. Si Dios no le dice a Moisés y no le da las tablas de la ley, quiere decir que viviríamos más salvajes de lo que vivimos ahorita, ¿no? O sea, a ver, si no hubiera ley y no dijera no adulteres, pues que una mujer aquí, otra allá y otra por acá, ¿no? Si no hubiera una ley de que no robes, pues tú tomabas lo que fuera de ti, ¿verdad? Una computadora te la llevarías. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Que alguien se te quedó viendo, sacabas el machete y le dabas el... ¿Qué? ¿Se me quedó viendo feo? No me gustó. Pero la ley dice no matarás. La ley dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es lo que dice. Pero por eso Jesús, fíjate, si entendemos bien a Jesús, el Evangelio de Jesús, Jesús dice, yo no te vine a quitar la ley, vine a confirmarla. Ahora dice Jesús, ustedes piensan que porque ya no están bajo la ley, ya la libraron porque están bajo la gracia. La gracia de Dios es más terrible. Te digo terrible, ¿por qué? Porque anteriormente tú pensabas en matar a una persona, pero no la matabas físicamente, no pasa nada. Tú veías a una mujer que pasaba por ahí y la codiciabas, no pasa nada, no te metiste físicamente con ella. Si tú, por ejemplo, hacías cualquier cosa de pensamiento, pues como que no habría ese problema. Pero viene Jesús y dice, bueno, ustedes escucharon que fue dicho, no matarás, pero ahora conmigo, bajo la gracia, ya no es solo que lo mates físicamente, sino que cuando tienes un enojo con tu hermano y no lo arreglas y sigues enojado y yo me estoy yendo así, tú ya eres responsable ante el concilio. O sea, te tienen que llevar a juicio por alguien con el que te molestas y no te quiere reconciliar. Yo me voy más allá, porque pues el enojarte normal, pues todo el tiempo se enoja uno. Yo con mi mujer no me enojo, ay, ni ella conmigo. Somos unos angelitos. O sea, es sarcasmo, ¿verdad? Pero fíjese bien, el permanecer con ese rencor con un hermano o con una hermana,
O sea, yo no digo que hay personas con las que definitivamente no puedes convivir. Hay personas que no puedes convivir, aunque sean tus hermanos, y la verdad, hay de convivencias a convivencias, no puedes estar con ellos, o sea, tan cerca, tan apegados, como algo como tener toda esa empatía para con él. No te digo que te la pases en la casa de un hermano, pero no te enojes así de una manera que el enojo esté así como que tan terrible, ¿no? Y aquí nos dice, cualquiera que se enoje contra él, o sea, ya es culpable. Ah, pero si te vas y lo maldices, ya te eres culpable al infierno de fuego. Pero estoy hablando, yo creo que aquí, y no me cabe la menor duda de que aquí con nosotros no existe, pero sí existen personas que no van a, vamos, que no quisieran el mal contra el otro, le dicen fatuo, le dicen necio y un montón de cosas que lo dicen, pero una crueldad, con un desamor tan tremendo para con el ser humano, porque la Biblia dice airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el corazón de cada uno de nosotros, porque aunque ustedes no lo crean, pero yo sí he corrido a dos personas de la iglesia, ¿verdad? Que estaban haciendo maldades dentro de la iglesia, aquí, o sea, en el salón, los que tienen más tiempo, pero hablo de maldades gruesas, o sea, groseros y no se medían ni siquiera en hablar groserías aquí y ni hacer groserías. O sea, algunos de ustedes lo saben haciendo inmoralidad aquí. Entonces, yo sí les dije que ya no vinieran, pero yo no tengo ahora sí que seguí teniendo una comunicación con ellos, ¿sí me explico? Tratando de que ellos reaccionaran y trataran de enmendar su vida, ¿no? Seguí dándoles un café, seguí teniendo trato con ellos porque no los odio, estoy limpio en mi corazón, pero tenemos que darle a César lo que es de César y tenemos que darle a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Porque yo no voy a permitir que salgan lastimadas personas por una persona que está haciendo cosas malas, ¿no? Ahora, dice que, que fue dada la promesa, hasta que viniese la simiente, o sea, la simiente fue hecha, perdón, le voy a leer otra vez, dice, fue añadida a causa de las transgresiones, o sea, la ley, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Ese mediador es Cristo. Ese mediador entre Dios y los hombres es Cristo. No hay otro mediador. No hay otro mediador, aunque tú lo escuches y la tradición te diga, es más, ni aquí ni en el cielo, ni en la tierra y más abajo de la tierra, no hay otro mediador. Por eso yo les decía hace 8 días, el poder que puede tener una persona que predica, o un pastor, o un líder, o un ministro, lo tiene usted. Y tal vez el poder que usted tiene en un llamado que Dios le dio, de acuerdo al don, de acuerdo al talento, de acuerdo a como Dios lo quiera utilizar, no lo tengo yo. Pero Dios le da el mismo poder a usted que el que me ha dado a mí, o no lo ha dado a todos. El máximo poder que tenemos, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Usted lo tiene y yo lo tengo aquí. Dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. O sea, te quiere decir, no es nada más de una persona, sino de todos. En Gálatas 3, 23, 24 dice, pero antes que viniese la fe, o sea, la fe es Cristo. Antes que viniese Cristo, estábamos confinados bajo la ley.
O sea que la ley, tienes que hacer esto. Si estás pecando, tienes que llevar el corderito y derramar su sangre en el altar y tienes que ir con el sacerdote y con el sumo sacerdote y una serie de rituales que se tenían que hacer. Aparte que tenías que cumplir con todo lo de la ley. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Fíjate qué padre. O sea, la ley, o sea, el semáforo, el tránsito, el policía, el representante de la ley, en vez de llevarte a una cautividad, te puede llevar a una libertad. ¿Por qué? Porque tú dices, no me paso el alto porque me van a multar. Y la ley dice aquí, tanto terrenal como de Dios, dice, no debes de matar porque te vas a buscar un juicio. ¿Y qué es lo que debo hacer yo? No voy a matar porque me va a privar de mi libertad. O sea, el ayo es como un tutor, como un mentor o como una guía que nos lleva a algún lugar. El ayo, eso es a lo que se refiere nuestro ayo. Es un maestro, también puede ser. Entonces, la ley ha sido un maestro para nosotros que nos dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Pero conociendo esto, dice, es el paso para que tengas la libertad a Cristo. Por eso todos los que viven bajo la ley, o sea, están bajo maldición todavía. ¿Por qué? Porque no han aceptado a Cristo en su corazón, no aceptan el sacrificio y si ya más o menos conocen, pero están atados a la ley o a lo que les diga el hombre, pero ¿por qué hablamos de que ser libres del hombre? Porque esto existe en todos lados. Yo les decía, en el trabajo hay uno que quiere controlar, hay uno que tiene que ser el dominante y ya hay otro que tiene que ser el dominado, ¿no? En donde quiera existe. En las familias puede ser que un hijo sea el que domine, o puede ser la mujer o puede ser el hombre, pero es una naturaleza de todo el ser humano que quiere llevar la batuta de todo, ¿verdad? Que quiere llevar la batuta. Entonces, ¿por qué hablamos de libertad? Porque hay veces que uno se esclaviza en el hombre. El hombre te dice, tienes que estar aquí, y no me refiero a tu trabajo, sino que a veces hay ministerios, y le pongo así, que no son ni ministerios, porque el ministerio que tenemos es de la reconciliación. Es el único ministerio. Y de allí hay propósitos, planes para llevar a cabo el ministerio de la reconciliación, sea que dándole algo a una persona, prestándole atención, pero el fin es que salga de la esclavitud de la ley. Entonces, cuando, cuando hay un lugar donde te dice otro hermano o otra hermana, tienes que cumplir con esto, con este requisito, tienes que hacer y tienes que hacer, y que te quita la libertad que tienes en Cristo Jesús, ahí no has sido libre, porque nadie te debe de privar de lo que comes, que nadie te puede privar de lo que bebes, cuando Cristo te ha dado la libertad. Dice, para que con acción de gracias disfrutes de lo que Dios te está dando, con acción de gracias. Claro, ya sabemos que tenemos que tener medidas de no abusar. Yo les digo aquí del refresco, del café, de las grasas o de todo eso. Cada quien tiene que llevar esa medida de fe. Pero él dice que nadie te tiene que controlar, que no comas carne de puerco, que no tomes café, que no tomes coca, que no te pongas este vestido, que no te pongas aretes, que no te pongas maquillaje, que no te pongas pantalón, que no te pongas, o sea, una de controladera y dice, no,
Esto no es así. Jesús dice no es así. Es una esclavitud. Claro, ¿verdad? Yo no quiero que vaya a venir alguien desnudo la próxima semana. Entonces, pero este tipo de privaciones, ahí ya después veremos qué es lo que nos dice la Biblia, que si nos abstengamos. Por ejemplo, yo el otro día no agarré unos tamales porque sí me dijeron a quién le hicieron los tamales, ¿no? Se los estamos dedicando aquí y tenían un altar ahí. Y dije, eso no me lo como. No, pues porque no, la Biblia dice eso. Dice, cuando llegues come de todo lo que te dan. ¿Sí o no? Cómete, si te dan carne de zorrillo, cómete. Dice, cómete lo que te den. Pero si ellos te dicen, estos tamales los dedicamos al patrono de X y X, entonces ahí dice el apóstol Pablo y dice la escritura, no te los comas. Dice, por cuestión de conciencia. No estoy hablando de la conciencia tuya que comes tamales, que tomas coca, que comes carne de puerco, que tomas café. No te hablo de la tuya, sino te hablo de la conciencia con el que estás ahí, con el que estás ahí al frente, ¿no? De la otra persona. Por ejemplo, dicen, los cristianos no hablamos groserías. Los cristianos no tomamos vino, no tomamos cerveza y un sinfín de cosas que pueden decir, ¿no? O no tomamos refresco. Pero si hay algo, eso es lo que dice, ¿no? Yo no estoy diciendo ni te estoy prohibiendo nada, pues si no, voy a caer en eso, ¿no? Pero si tú sabes que una persona no es cristiana y nada más te va a echar el ojo, vamos a suponer que una persona que no es cristiana y te quiere hacer caer, ¿verdad? Y tú sabes que, que Dios te ha dado una libertad, pero si esto lo va a hacer a él caer y decir, es que está comiendo frijoles, hermano. Y yo sé que para los frijoles, para ustedes los frijoles es pecado. Pues tú sabes que no es pecado, pero no te los comas porque vas a dañar al otro. ¿Sí me explico? Es que Dios nos ha dado esa libertad tan grande de poder comer lo que queremos. Pero nosotros decimos, no, es que esto es inmundo. ¿Y qué le dijo qué le dijo Dios a Pedro? No llames inmundo a lo que Dios purificó. Y esto te estoy hablando acerca de nuestra cultura. Nuestra cultura hay alimentos que nos hacen daño porque no los comemos, ¿sí me explico? Hay en otros lugares que comen animales que no comemos aquí, pero aquí los que hemos comido desde niños, que no sea por cuestión de salud, ¿sí me explico? O que sea por cuestión de que no nos gusta, pero que no sea por cuestión de religiosidad o de esclavitud hacia el ser humano, ¿sí me explico? Que no sea por eso, tienes la libertad, porque Cristo no te lo está prohibiendo. Y no te prohíbe ir al cine tampoco. ¿O sí? Bueno, yo digo que no. Ya me asusté. Pues sí, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces dice que estábamos bajo la ley, pero dice, entonces el ayo, ¿para qué sirve? Para llevarnos a Cristo. O sea, nos enseñó, fue como un maestro y decir, esto no, esto sí, esto no, esto sí y esto no. Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, somos justificados por la fe. Ahora, Cristo me da libertad de comer,
Pero ¿cuántos han experimentado? La comida es un ejemplo, puede haber muchas cosas. ¿Cuántos han experimentado que comes de más y te enfermas o comes cosas que no deberías de comer? Yo ya lo sé. Yo fui unas semanas y no porque la comida estuviera mal, porque comí allá por la sierra, comí tres, a las 2 de la tarde, por no hacerles el feo a los de allá, había comido 3 veces, ya, y fuerte, ¿eh? Y picoso, o sea, pero se me hacía feo. Ay, ¿cómo le voy a decir que no? Bueno, pues ya entendí que debo de aprender a decir que no. Y aparte que estaba bien rico, ¿verdad? Entonces ya sabemos esto. Fíjate, el mismo Jesús les habla a sus discípulos y le habla a los escribas y a los fariseos, porque dice que cuando iban por unos sembradíos, los discípulos empezaron a agarrar espigas y a restregarlas y a comérselas. Entonces los estaban criticando y les decían, oye, ¿por qué ellos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo? O sea, el mover un dedo y agarrar para comer, para eso eso era, o sea, era la esclavitud de ellos, era la ley. No tenías que mover un dedo. Y hasta la fecha, según los estudiosos dicen que muchos que siguen guardando el día de reposo, o sea, así de esa manera, ni siquiera le presionan al elevador, o sea, del edificio donde viven. Dicen que tienen personas especiales que ellos sean los que le presionan ahí. O sea, es bien tremendo, pero aquí Jesús les dice, el día de reposo fue hecho, o sea, por la ley, dice, pero a causa del hombre. O sea, nos manda que descansemos, es algo que tenemos que hacer, descansar un día. Dice, 6 días trabajarás y descansarás un día. Pero ¿por qué sirve descansar? Porque si te quieres acercar a Dios, tienes más energía para trabajar, para todo. Y es un día que le tenemos que dedicar a Dios, o sea, tener una comunión con Él. Por ejemplo, lo que hacemos nosotros hoy. Y ya después nos vamos y por allá descansamos en nuestra casa. Pero Él les dice, el día de reposo fue por causa del hombre, porque el hombre andaba, trabaja y trabaja y trabaja y ni se acordaba de Dios. En la mañana que estaba orando, Dios puso un pensamiento en mí. ¿Cuál es ese pensamiento? Bueno, yo ahorita estoy en un trabajo donde es más de cabeza que operativo. Anteriormente era más operativo. Sí requería aquí, pero más de cabeza. Entonces, para que no me llene de cabeza de eso de ahí, que no es malo, tengo que leer ahora un poco más para poder tener más de lo que Dios me está hablando aquí. O sea, tener más y no irme al rato y irme tras la capacitación que es muy buena y no, yo no te digo que no es excelente, me encanta, me gusta lo que estoy aprendiendo, pero si porque ya mi mente está aquí, yo dejo de leer la Biblia, dejo de congregarme, dejo de orar o dejo de tener mis reuniones, me voy para abajo, espiritualmente hablando. Entonces, sí tenemos que descansar, pero también tenemos que tener una buena organización del tiempo, una buena administración. Tenemos que sistematizar el tiempo, ¿verdad, David? Tenemos que hacer esto, una buena labor. Entonces, Jesús les dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Dice, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, les dice, ¿saben qué? Escribas, fariseos, todos esos doctores de la ley. Yo vine a terminar
Yo vine a terminar con todas sus tradiciones. Yo vine a terminar con todo aquello, con toda aquella rutina, con toda aquella maldición de la ley, porque escrito está. La ley no es maldita, ¿eh? Pero dice él, maldición de la ley, que todo aquel es maldito, todo aquel que es colgado en un madero. Y allí en esa cruz, Cristo Jesús cargó con toda maldición, con todo pecado. Todo lo recibió él ahí para darnos esa libertad. Pero como dice la Escritura, entonces si van a empezar otra vez con la ley y con reglas de los hombres, entonces van a traer otra vez al Hijo del Hombre y exponerlo a vituperio, lo van a crucificar otra vez. No, ya no, ya no. O sea, eres libre de la esclavitud de la ley. Ahora, Romanos 10:1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no es conforme a ciencia. O sea, la ciencia es sabiduría y Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Por eso te dice, pero no conforme a ciencia, o sea, no conforme a Cristo te está diciendo. Ese celo que tienen de Dios es, por ejemplo, lo que nosotros le llamamos, le das de bibliazos a las personas. Y sí, la escritura dice que los que le recibieron son hijos de Dios y los que no lo recibieron no son hijos de Dios. Pero para llevar a alguien al evangelio, yo no tengo que decirles que eres un hijo del diablo. Yo no tengo que decírselo, aunque lo sea. Pero hay veces que llegamos con la espada desenvainada. Arrepiéntete, pecador, porque eres un hijo del diablo, te vas a ir al infierno y ya hasta nos gloriamos, ¿no? Y nos exaltamos. Es que, hermano, yo tengo ¿cómo se llama? El don de la exhortación. No, tienes que presentarles lo bueno. Tenemos que enseñarles lo bueno y ellos van a darse cuenta de lo malo que están. Enséñales la Biblia, tenemos que enseñarles la Biblia, porque muchos ya saben en lo que le están, por ejemplo, lo que dicen regando, ¿no? Dice, pero no conforme a ciencia, o sea, no conforme a Jesús, sino que traen eso de que tienes que dejar de hacer y tienes que, y tienes que, y tienes que, y como un cuchillo de palo y te traen allá carreta y a carrilla, o sea, no. Entonces dice, porque ignorando la justicia de Dios, o sea, Cristo es la justicia de Dios, y procurando establecer su propia, no se han, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. O sea, ya ahí llega Cristo y dice, ¿sabes qué? Yo ya pagué, aquí está el comprobante, aquí está el ticket está en mis manos, el ticket está en mi costado, el ticket está en mi cuerpo molido, el ticket está en mi sangre derramada, ahí está el ticket donde yo pagué. Ahora, ¿voy a pecar porque no estar bajo la ley? Te vas a meter en muchos problemas. Te vas a meter en muchos problemas y vas a tener como un banquete así de costillita, de bien rica, de tamales, de comida, y dices, no me la voy a comer. No lo vas a disfrutar. Es como cuando tienes un dolor y tienes la medicina y no te la quitas. Porque hay el engaño más grande que tiene el ser humano es que no se fija en que el pecado es una transgresión para Dios y ya es muerte para él. Es tristeza. Pierde, pierde esa felicidad o ese gozo a través del pecado, es lo que no piensa. Él nada más piensa en que me voy a librar del infierno y ya la libré.
Pero a veces vive uno el infierno en la tierra porque no obedeces a Cristo, porque no obedecemos a Dios. Entonces dice, ignoran la justicia, dice, y no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Pero dice aquí, fíjate, es Cristo para para justicia a todo aquel, pero al que cree, pero al que cree. O sea, no es para todos, porque hay personas que no creen y para ellos no es. Jesús dice, a lo suyo vine, a lo suyo vino. ¿Y los suyos qué? No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron. Pero esa palabra más es un prefijo. Ay, no sé qué. Esa palabra más hace la diferencia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, nos adoptó. ¡Qué maravilla! Pero fíjate, si leemos nosotros, ¿sabes por qué Dios puso el evangelio también para los gentiles? O sea, se escucha así como que, pero ahí dice en la Biblia, ahorita no lo tengo, léalo, búsquelo, que para provocarle a celos a su pueblo, ¿sí o no? O sea, Él nos ha dado a nosotros los gentiles la salvación para provocar a celo a su pueblo, a los que de veras ya eran sus hijos. Por eso cuando viene Jesús dice, primero vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, de la descendencia de Abraham, de Isaac y de todos ellos. Dice, yo vine primero a ellos. Y para provocarles celo a aquellos, ¿es celos, Dina, o celos? Bueno, las dos cosas, ¿no? Pero hacerlo, dice, por eso les estoy, también el Evangelio para los gentiles. Fíjate cómo es Dios, ¿no? Es como cuando dejas una novia, ¿verdad? En aquellos tiempos cuando teníamos novia, ya no tenemos novia, ¿verdad? Y la novia te deja, o más bien la novia te deja, ¿no? Y te consigues otra más bonita, así como mi mujercita preciosa, ¿verdad? Y que yo paso con Yevircita por ahí con la otra, presumiéndosela, ¿no? Miren, pa' que, mira, estoy mejor. Entonces, así lo hizo Dios para, ¿eh? Celos. Ajá. Ok, ¿en dónde viene? ¿En qué parte? 6:19. Ah, bueno. Ya ven, no les está diciendo mentiras. Él lo hizo así. Y dices tú, bueno, es que a lo mejor cuando ves a otra persona que le está yendo bien por seguir a Cristo, y no me refiero solo en la economía, sino que ves a su familia, le ves el semblante bonito así, lo ves feliz y lo ves que aunque está pasando por problemas, por situaciones económicas, cualquier tipo de problema, pero lo ves que sigue a Cristo, que sigue ahí, se te antoja, ¿cómo no? Entonces por eso su pueblo, cuando vio que era para ellos también el evangelio, pues dice, oye, yo de aquí soy. Dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, ¿sí me explico? El hombre que haga estas cosas vivirá por ellos. O sea, que haga conforme a la ley de Moisés. Tenía que trabajar, tenía que hacer cosas que le provocaban esfuerzo físico y esfuerzo mental y le dedicaban tiempo, dice. Pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descerá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe
que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío. Fíjese bien esto, ahorita para nosotros, viniendo Cristo. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo Señor que es Señor, el mismo Señor es Señor de todos. Dice, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea, y todo tiene que ver con Jesús desde el Antiguo Testamento. Ya existía Jesús. Ahora, nosotros vimos que para poder ser libres de la esclavitud de los hombres es conociendo el propósito de la ley. Ya vimos que la ley es como un maestro y el propósito es llevarnos a Cristo. Y luego dice, creyendo por medio de permanecer en la palabra de Jesús y un arrepentimiento genuino. O sea, podemos ser libres de la esclavitud de la ley y de los hombres creyendo, pero no creer que creer, sino creyendo. Y una manifestación de creer en la palabra de Dios o de creer en Cristo es permaneciendo. O sea, dentro de las múltiples cosas que tenemos que hacer, tenemos que permanecer en su palabra. Tenemos que permanecer en Cristo. En Gálatas 3, 21, 22 dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuere dada a los creyentes. Jesús por eso les dijo a sus discípulos que habían creído en él, o a los judíos también que habían creído en él. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, pero fíjate, la palabra permanecer es perseverar, es estar ahí, pero no se trata de que permanezcas cuando estás bien, porque hay el extremo de que estás en la palabra cuando tienes necesidad. Y estás ahí con Dios, Dios, dame, Dios, necesito, sácame de este problema. Pero luego te saca del problema y te apartas. Puede ser que lo busques cuando estás solamente mal, pero también puede suceder que lo busques cuando estás bien. Gloria a Dios. Miren, háganle así porque van a llegar las bendiciones, hermanos. Háganle, abran los brazos. Y tú dices, sí, hermano, gloria a Dios, yo estoy tan bien. Dios ha bendecido mi hogar, mi trabajo, estoy bien de salud y por eso yo le glorifico. ¿Y por eso yo le glorifico? No, le debo de glorificar aunque esté mal, aunque esté enfermo, aunque esté en escasez. Ese es el chiste. El soldado tiene un adiestramiento en el cuartel. Pero la permanencia en un soldado que no deserta es cuando sale a campo, cuando sale a la guerra. Y estamos en una guerra nosotros, una guerra en contra de nuestra concupiscencia principalmente. ¿Quién no batalla con la concupiscencia? Hay uno que no batalla y levante la mano. Porque aquí yo sí batallo con la concupiscencia. Entonces, todos batallamos. Todos tenemos algo con lo que estamos luchando. Y si no, pídele a Dios que te revele, ¿no? Porque estamos luchando con algo. Entonces, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos
y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los judíos le respondieron, nosotros somos hijos de Abraham. Usted le puede decir a una persona, cristiana o no cristiana, compañera de su trabajo, yo soy hijo de Dios. ¿Sí? Pues ordénale a tu cara o a tu vida, ¿verdad? Que eres un hijo de Dios, porque como que no parece mucho, ¿no? Eres un hijo de Dios, entonces por eso Él les decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que usted y yo somos hijos de Dios acá. Pero no solamente somos hijos o cualquiera o cualquier hijo, ¿no? Nosotros tuvimos un padre terrenal y a muchos de nosotros no nos fue tan bien porque no nos dejó herencia. A muchos de nosotros no nos dejaron herencia. Ni un clavo y un martillo, ni eso nos dejaron, ¿verdad? Pero, fíjate aquí, con Dios nos ha hecho herederos de Él, o sea, de Él mismo. ¿Tú crees que en el reino de los cielos hay escasez? Nada. Dice, nos ha hecho herederos de Dios, pero no solamente aquí en la tierra, sino que tenemos una casa ya, una morada celestial por una eternidad. Pero Él quiere que como sus hijos demos un testimonio aquí, que disfrutemos de lo que Él nos da aquí, pero que también disfrutemos allá por una eternidad. Somos herederos de Dios, pero dice coherederos también con Cristo. Pero aquí dice algo que no nos gusta. ¿Qué dice? Si es que padecemos juntamente con Él. Acuérdate de lo que hablamos hace unas semanas. La palabra padecer no es una opción en la vida cristiana. La palabra sufrimiento hasta te ordena ahí en Timoteo. Sufre penalidades. Y ahora, si es necesario, tienen que pasar por un poco de pruebas, de problemas, de tribulaciones, sabiendo que la prueba produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pues es necesario que la padezcas, ¿eh? Es necesario. Porque tenemos que ejercitarnos también para la piedad. Tenemos que ejercitarnos en lo bueno. Y a veces para poder ejercitarnos en la piedad, tenemos que estar ahí batallando, sufriendo, padeciendo, ejercitando el músculo de la piedad. Para todo se necesita un ejercicio. La manera de creer es creer que no es una experiencia de una sola vez el creer en Jesús, sino es que tiene que ser algo permanente y para toda la vida, siendo en la circunstancia que te encuentres. En la circunstancia que te encuentres, no es una experiencia motivacional, no es una experiencia de terapia, que ya se acabó la terapia y me voy. No, esto es diferente. Tal vez el psicólogo te da una terapia y ya te vas bien contento ese día. Pero la terapia que da Cristo, ¿verdad? Es a través de una permanencia, no es a través de una experiencia bonita. El crecimiento más grande que alguien puede tener es a través de ejercitarte en el sufrimiento. Por eso Él te hace es una cadenita, ¿no? De que te habla ahí, de que tienes que añadirle virtud, tienes que añadirle paciencia, tienes que añadirle conocimiento, ¿verdad? Tenemos que añadirle todo esto y veo que la piedad se queda en el centro.
porque la piedad es tener buenas acciones. Luego, dice el siguiente, viviendo como hijos de Dios y miembros del cuerpo de Cristo, los unos para con los otros. Cuando muchas personas, o más bien cuando se han acercado personas a nosotros, los cristianos, se han acercado porque ven algo diferente, algo en común, que no lo tienen tal vez en otro lado. Por eso es importante, dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayos. Es en Gálatas 3, 25, 29. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea que ya no estás bajo, la ley ya no es tu tutor, porque ya la conocemos. Ya conocemos nosotros qué es lo bueno y qué es lo malo, o en promedio, ¿no? O a veces fingimos demencia, o sea, fingimos que no sabemos. Eh, pero dice, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y mira, ya no hay judío ni griego. O sea, de acuerdo a Cristo ya no hay judío, ya no hay griego. Ya no hay esclavo ni libre para Cristo. No hay varón ni mujer para todos aquellos que dicen, ay, es que la mujer se debe de sujetar y hasta nuestros días, ¿no? Y en esto siempre dicen que el hombre es el que debe de estar acá y que la mujer acá. Y la traen toda zorrillada ya la mujer, miedos, con miedo, ¿no? ¿Quién te dijo eso? Por eso yo les decía, el pecado no es negociable. El pecado no es negociable, ¿eh? Dice, ya no hay hombre ni mujer. Por eso cuando te habla de una, fíjate, cuando dice que la mujer se sujete a su esposo, sí hemos leído el contexto, ¿no? De lo que dice ahí. Primero, dice, sométanse unos a los otros. Sujétate a la autoridad, sujétate a esto, que la mujer esté sujeta a su esposo, pero parte de algo así que es general a decirle, a ver, tú sujétate a tu esposo en tu rol, pero tú, hombre, sujétate a tu esposa en el rol que te corresponde. ¿Sí me explico? O sea, tenemos que sujetarnos unos a los otros. Por ejemplo, voy con el mismo ejemplo. Yo me sujeto y le pregunto a Irma cuando vamos a comer a su casa o a la de Dina, ¿no? Oye, ¿dónde me siento? Porque aunque no tienen a veces lugares definidos, hay lugar donde sí, no. Este es el lugar de mi esposo. Nosotros tampoco lo tenemos así, pero en algunos lugares sí. Entonces, yo pregunto, ¿dónde me siento? ¿Sí? Entonces, si voy a un trabajo, también tengo a quien sujetarme ahí. Por eso dice, sométanse unos a los otros en amor y cada quien en un rol. Pero no quiere decir que yo voy a sacar la espada y es que la Biblia dice que te sujetes. Y mira, ¿cómo te sujetas? Ahí está sujeta, ¿eh? O sea, porque ella también me va a decir, sujétate a lo tuyo, trátame como vaso frágil, trátame como coheredera de la gracia de la vida. Y a veces los hombres, de veras, ¿qué tan machistas somos, no? Que a veces, sujétate. Y de veras, ¿eh? He conocido pastores de que sírveme de comer. No se paran ni por un vaso de agua. No, es que hermano, la mujer. ¿Y cómo le estás tratando tú? No es algo que no es frágil, ¿no? La estás tratando de la patada, pero sí quieres que te atienda, que te dé de comer, que te dé esto. Y por eso aquí dice, para Dios ya no ve el hombre y la mujer, no hay una diferencia para él.
¿Por qué? Porque para Dios no existe el sexo ya. O sea, somos espiritualmente para Él. Por eso dice, Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. O sea, tienes que obedecer a Dios en espíritu y en verdad. Sí, dice que el varón es la cabeza como Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero no quiere decir que haga lo que le pegue su gana, porque se malinterpreta. ¿Sabe quién es la cabeza en el ejército? Es un general. Y no quiere decir, el decir la cabeza es porque ese es el responsable como líder. Pero a veces confundimos la cabeza con que tiene que dar aquí órdenes, 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 y yo no hago nada, ¿no? Tiene que hacer. Juan 8:37-39 respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. O sea, le está diciendo a los judíos, pero no lo voy a leer todo porque obviamente es, pero lean ahí el contexto de todo. O sea, les está diciendo, tienen que dar testimonio de quiénes son ustedes. O sea, las obras que hizo Jesús, Él les decía, si no me creen a mí, hagan por lo que yo estoy haciendo, por mis obras. Y a veces las obras son las que tienen que dar testimonio de nosotros, no nuestra lengua. Yo conozco muchas personas, ¿no? De que, no, Dios me cambió y ya hizo esto en mí, Dios. Y le digo, a ver, ¿dónde está la evidencia? Bueno, no les digo, lo pienso porque no, tampoco les tengo que decir, pero Dios me cambió. Le digo, ah, caray, pues, ¿en qué te cambió, no? ¿Cómo estabas, no? Porque no hay ni en su manera de hablar, ni en su manera de adorar, ni en su manera de nada, hay una evidencia. Por eso Jesús les dice, si fueran hijos de Dios o de Abraham, las obras de Abraham estarían haciendo. Dios dijo que dejó obras aquí para dar testimonio de que somos sus hijos. Dice, para que anden en ellas. Preparó obras para que trabajáramos nosotros en ellas. Entonces, no, un hijo de Dios no debe de estar atadito así de las manos, ¿no? Por lo menos debe de trabajar y no decir, ay, es que la Biblia dice que no me afane. Y fíjate qué buenos somos para tomar lo nuestro, ¿no? No me afane. Mira los lirios del campo que no, que no trabajan, ni hilan, ni cómo Dios los viste así, tan hermosos. Ni siquiera el hombre más sabio del mundo se vistió así como uno de ellos. No se afane, hermano, tranquilo, tranquilo, mire, ahorita va a llegar el maná del cielo, ahorita van a llegar las codornices. Para terminar, podemos ver todo esto, eh, que todo lo que hagamos tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. O sea, si vas a conseguir un trabajo o algo, orar. A ver, ¿qué me dices? Y Dios va a actuar de una manera muy particular para con todos, dice Romanos. Porque todos, Romanos 8, 14, 17 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Fíjate qué tremendo. Es que hermano, Dios me está guiando. Pero ¿cómo? ¿De qué manera te está guiando? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ay, le tengo miedo a esto. Y mira, de verdad que todos tenemos algún miedito por ahí.
El mío es el siguiente. No se lo voy a decir ahí. Pero estamos así, pero el hecho de que tengas temor, yo les decía un día, un niño, cuando andaba yo así de que yo era soldado, un niño me veía con el arma, ¿no? Y el niño me decía, oiga, señor, usted es muy valiente. Y yo aprendí a decirle esto porque lo aprendí de otros. Le decía, no, mijo, del tamaño del arma es el miedo que tengo. Entonces, el problema es que no enfrentamos esos miedos, esas incertidumbres que lleguen a nuestra vida. Porque cuando das un paso a algo nuevo, te va a provocar como que a ver qué va a pasar. Pero tienes que enfrentarlo. Por eso dice que no andamos en temor. Dice, porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido al espíritu de adopción, o sea, somos adoptados por Dios. Dice, del espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Abba, Padre. Y dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ya se los había leído. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero, otra vez, si es que padecemos juntamente con Él. Porque a veces, decía Job, ¿recibiremos de Dios bienes y no males? En esta vida, mientras esté usted en eso que se llama cuerpo, y mientras de que yo esté aquí en este cuerpo, y mientras de que yo tenga el alma, voy a tener sentimientos, voy a tener emociones. Pero ¿sabe qué? Es parte del plan de Dios, para que no se acostumbre aquí a la tierra, para que no esté cómodo aquí en la tierra. Para eso es. A veces yo cuando tenía que dormirme y no quería estar cómodo para estar alerta, pues aunque hacía frío no me cobijaba, ¿verdad? Porque cuando llega la comodidad, te pierdes. Y eso no es lo que quiere Dios, que nos perdamos en esta tierra. Por eso ha dejado ese tipo de padecimientos. Pero acuérdese, todos los que tenemos al Espíritu de Dios somos guiados por su Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por tu amor y te damos las gracias por tu misericordia infinita. Y esperamos, Dios, que tu palabra haya caído en un terreno dispuesto a llevar fruto, que ese terreno, Señor, sea un terreno fructífero, preparado, que ese corazón, Dios, haga la obra de retención, de retener tu palabra, de poder llevar fruto conforme a tu voluntad, ya sea al 30, ya sea al 60 o al 100%. Gracias te damos en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues que Dios los bendiga.